sexo masculino era el único que cazaba mamuts? Acompáñanos y lo descubriremos. Pues para responder a esta pregunta, primero tenemos que adentrarnos en el concepto de la caza mayor. Esta pues es definida como una depredación de animales que requerían la participación y sinergia de varios individuos. Es un comportamiento que durante mucho tiempo se consideró predominantemente masculino entre las sociedades recientes de cazadores-recolectores. Este patrón de comportamiento ancestral dado por género se deriva de sucesos históricos de la vida relacionados con el embarazo, el cuidado infantil y pues claramente limitaban la subsistencia de las mujeres, limitando la participación activa en el resto de actividades de las comunidades de las que formaba parte. No obstante, varios estudios han teorizado que la división de trabajo era menos pronunciada y se notaba estructuralmente diferente entre los primeros cazadores-recolectores, lo que podría significar un origen diferente para la desigualdad debido al género que nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia. Uno de estos estudios es uno que sacó Randall Haas y colaboradores recientemente en el año 2020. Este se titula Las cazadoras de las primeras Américas. Y este es el artículo en el que nos vamos a centrar en este video para abordar la pregunta de ¿realmente era el sexo masculino el único que cazaba mamuts? Veamos. Centrémonos primero en uno de los aspectos más importantes a considerar para responder esta pregunta. Las primeras economías fueron resultados de la búsqueda de la subsistencia, donde destacaban los individuos capaces de realizar esta actividad de la caza y dejaban de lado aquellas enfocadas en otras actividades. Dentro de esta economía podemos ver un concepto de crianza alocada o aloparental, que no hace más que referencia al apoyo mutuo donde se prestaba atención y cuidado a todas las crías del grupo y parece tener profundas raíces evolutivas que se reflejan en nuestra especie. Esto implicaría la liberación de las mujeres a demandas como el cuidado infantil, permitiéndoles participar en actividades de caza, lo que junto con la caza comunal alentaría a las contribuciones entre mujeres, hombres y niños. Sin embargo, un argumento en contra de la participación femenina era la incapacidad de usar correctamente las armas y herramientas usadas para la caza, ya sea por no poder participar en el aprendizaje de las mismas o derivados de condiciones físico-musculares. Pero, contrario a esta idea, es sabido que las más altas competencias en Atlatul, es decir, en tecnología de lanza, un lanzaflechas americano se daba al alcanzar una edad temprana, es decir, anterior a una edad reproductiva femenina, que junto con el desarrollo tecnológico podrían proporcionar un ambiente propicio para el aprendizaje del uso de herramientas de caza. Además, es común encontrar en los descubrimientos arqueológicos del periodo del Holoceno entierros que iban acompañados de instrumentos de caza, lo que en la comunidad científica comúnmente es aceptado como un indicador de la principal ocupación de la persona, solo en el caso de que el individuo sea masculino, mientras que al identificarse como un individuo femenino, en mismas condiciones, expertos han permanecido reacios a aceptar la misma posibilidad. Pero entonces, ¿podemos considerar esto una posibilidad factible? El artículo del que hablamos tiene su origen en 2013 en el sitio arqueológico de Huillamaya-Pax en Perú. Esto cuando un colaborador local informó sobre la dispersión de un artefacto cerca de su comunidad natal, por lo que decidió iniciar el proceso de excavaciones para comprender el proceso de adaptación de las primeras poblaciones humanas en los Altos Andes. Esto resultó en el descubrimiento de más de 20.000 artefactos, principalmente restos de piedra descascarada y 15 pozos culturales. 5 de esos pozos tenían enterramiento humano con 6 individuos. 2 de esos individuos están asociados con puntas de proyectil y herramientas de caza del Holoceno temprano. El primer individuo de 17-19 años con un perfil aparentemente femenino a partir del análisis de femorales, además de que se encontraron fragmentos de mamíferos en su entierro. Por otro lado, el segundo individuo parece de unos 30 años aparentemente masculino, y existe duda en cuanto a la presencia de puntas de lanza, ya que se sugiere que podría haber sido resultado de un empalamiento. El hallazgo de un entierro de una hembra adulta con herramientas de caza mayor de la época del Holoceno lleva a cuestionarnos, ¿es este un caso aislado
¿O es parte de un patrón de comportamiento? Para responder esta pregunta fue necesario hacer una revisión de los entierros del Pleistoceno tardío y del Holoceno temprano en las Américas. En tal revisión se encontraron 429 individuos de 107 lugares diferentes, de los cuales 27 individuos de 18 lugares diferentes fueron encontrados con herramientas de caza mayor. 11 individuos de 10 sitios diferentes fueron identificados como mujeres y 16 individuos de 15 sitios diferentes fueron identificados como varones. Esto demostraría que la participación de la mujer en la caza mayor temprana pudo haber sido entre el 30 y 50% a partir de un análisis, una participación mucho mayor que en otros grupos de cazadores más contemporáneos, y esto sugiriendo que la caza mayor era casi neutral en las Américas para aquellos tiempos. A pesar de todo, la etnografía de cazadores-recolectores y la caza contemporánea, es decir, la investigación cualitativa centrada en las poblaciones nómadas antiguas, parece no dejar duda de que el trabajo difiere en las líneas de sexo, es decir, recolectores femeninas y masculinos cazadores. Los académicos han luchado durante mucho tiempo para comprender hasta qué punto existió el comportamiento de género contemporáneo en el pasado evolutivo de nuestra especie. Varios estudios apoyan la afirmación de que las construcciones de género modernas a menudo no reflejan las del pasado. Derivado de lo anterior, es necesario mirar con ojos diferentes la estructura social existente en las poblaciones humanas holocénicas. ¿Podían éstas permitirse reservar las actividades de caza solo para unos individuos? ¿O podían darse el lujo de dedicarse a una única tarea? Pues la evidencia ecológica que poseemos sobre este periodo en estas latitudes parece responder negativamente a estas preguntas, ya que nos encontramos en un periodo muy cercano a la última glaciación en el que la diversidad y densidad de especies vegetales no podía sustentar grandes poblaciones de presas de gran tamaño que explotar, y consecuentemente podríamos rechazar que las deficiencias dietéticas pudieran ser satisfechas con alimentos de origen vegetal. Y es que, recordemos que se trataban de pequeños grupos de seres humanos que debían hallar alimento y refugio constantemente, rodeados no solo de depredadores, sino también de otros grupos que representaban una competencia y un gran peligro, con lo que las mujeres podrían haberse visto orilladas a la caza para la supervivencia. Además, en situaciones precarias como esta, usualmente la natalidad baja, sin entrar en conflicto con las teorías de que la mujer estaba dedicada a la crianza y maternidad. Podríamos tomarlo como un factor de participación en la caza, al no haber niños que cuidar ni condiciones propicias para la reproducción. Así, las condiciones ecológicas experimentadas por las primeras poblaciones cazadores-recolectores habrían favorecido las economías de caza mayor con una amplia participación tanto de hembras como de machos. Acercándonos al final de este video podemos remarcar que los objetos presentes en los entierros funerarios suelen ser objetos relevantes en la vida de los individuos porque los acompañan hasta la muerte. Considerar esto en el estudio de los sitios arqueológicos que se apoyan de técnicas como la osteología o las pruebas con proteínas facilitan la determinación del sexo y pueden abrir paso a una nueva visión de estructuras sociales del Holoceno temprano. No obstante, este análisis está lejos de ser perfecto. A nivel técnico, desafortunadamente hay muchas limitaciones, como la calidad de la asociación de artefactos, la estimación del sexo o la estimación temporal, ya que esta última varía entre las muestras arqueológicas. Además, se tienen varias referencias con la ideología marcada a favor del modelo recolectoras-cazadores. Incluso es difícil para algunos investigadores tomarse en serio este tipo de descubrimientos, ya que van en contra de la generalización establecida. Muchos de los artículos o libros que se toman en cuenta en cuanto a la parte de los roles son bastante antiguos o no están actualizados, pero al final son las bases que se siguen tomando en cuenta. En general, podemos ver que hay muy pocos estudios centrados en el rol de la mujer como cazadora en una tribu. Se sobreentiende que es difícil y costoso el manejo de muestras fósiles tan antiguas, sin embargo, mucha de la información disponible está centrada en estas ideas de roles definidos, en el sentido de que la participación de la mujer se centra en la crianza de hijos y la recolección de frutos para la supervivencia. Si bien ya dijimos que hay limitaciones técnicas para la asociación de restos con la caza, a lo mejor valdría la pena dar otro enfoque a estos estudios,
Afortunadamente, estos esfuerzos son cada vez más notorios. Un ejemplo es un estudio publicado por la Universidad de Oxford en 2007, titulado El impacto de los estudios de género en investigaciones cazador-recolectora. En este estudio se hace una recopilación de investigaciones con una ideología igualitaria entre hombres y mujeres en cuanto a los roles que se llevan a cabo. Los resultados que arrojaron es que la mujer tenía una participación en muchos ámbitos y no solo eran las encargadas de tener hijos, cuidarlos y dedicarse a la recolección. Con esto nos podemos ir dando una idea de que hay un amplio campo de estudio que por diversas razones no se ha investigado. Siguiendo con estas ideas, un artículo publicado en 2011 titulado Riesgos de compensaciones energéticas y diferencias de género en estrategias de alimentación de cazadores-recolectores hace hincapié en el ambiente como un factor para las actividades que realizan hombres y mujeres. Después de analizar a 3 tribus africanas distintas, los investigadores encontraron evidencia de que si bien las mujeres no están involucradas en actividades consideradas peligrosas, hay ciertas épocas del año donde sí participan en ellas. Esto dependiendo del tipo de clima y de las actividades disponibles. Con todo lo dicho, valdría la pena ponernos a pensar en la importancia que ejerce el contexto cuando hablamos de la participación de mujeres como parte de estas sociedades tempranas. Solo para finalizar, proponemos que te adentres más en temas como este, porque nos obligan a cuestionarnos paradigmas ampliamente extendidos. Deseamos que la información proporcionada te haya sido de utilidad y te permita llegar a tus propias conclusiones. Y dinos, ¿sigues creyendo que solo los hombres cazaban mamuts?